Si Goku y Gohan entraban primero a la habitación del tiempo. Para quienes me siguen desde mis inicios, ya saben que hice esta teoría en 2016 y prometí una continuación que jamás llegó, aún así recibió buena aceptación con más de 140.000 visitas y 3.000 likes hoy en día. Pues aquí les traigo un remake con modificaciones en la historia y mejor calidad, así que en esta ocasión estará completa, y comencemos. Como sabemos, en la saga de Cell, Goku tras recuperarse de su enfermedad del corazón, al ver lo complicada que se puso la situación luego de tener presente a Cell además de los androides, solo se le ocurrió entrenar en la habitación del tiempo de la cual solo él, Mr. Popo y Kamisama tenían conocimiento, ya que desconoce del poder de los androides al no sentir su ki, pero sabría que ni siquiera Vegeta como Super Saiyajin pudo con aquellos, al igual que estaría consciente de que Cell ha estado ocultando su ki y que cada vez se vuelve más poderoso, incluso mucho más de lo que ya era Piccolo al fusionarse con Kamisama. Tras ello localizaría a Gohan, Vegeta y Trunks para llevarlos al templo de Kamisama con la teletransportación para que puedan entrenarlo de un año en tan solo un día y frenar aquellas amenazas. En esta ocasión, Vegeta cree que Goku simplemente le está jugando una broma, y como chiste le dice que sea el primero en entrar para ver sus nuevos resultados. Goku entonces entra con Gohan, y a pesar de no haber percibido el poder de Cell semiperfecto, esto no impediría que lleven a cabo la misma clase de entrenamiento, como Goku negándose a usar el Ultra Super Saiyajin o también conocido como Daisan Dankai, porque a pesar de lo poderoso que puede volverse, solo desgastaba energía y reflejos. Por lo que al final Goku y Gohan perfeccionarían el Super Saiyajin Full Power. A mí me habían comentado que como Goku y Gohan salían 3 horas antes de la habitación, entonces llegarían mucho antes de que Cell pueda absorber a 17. Pero para mantener parte de la trama original, supondremos que salen a la misma vez en que Vegeta y Trunks salieron en la historia original. Al tener Goku y Gohan sus ropas destrozadas, por el momento se colocarían las nuevas ropas de Saiyajin que Bulma trajo, y de ahí Vegeta y Trunks entrarían para su entrenamiento. Como en esta ocasión Goku y Gohan entraron primero a la habitación del tiempo, toda la pelea de Piccolo contra 17 se llevó a cabo como en la historia original, pero después Cell logra absorber a 17, y al no haber estado Goku a tiempo para salvar a Piccolo y Tenshinhan, Tenshinhan ya no resistiría el nuevo Kikoku y caería desmayado, donde Cell terminaría matándolo, al igual que después mataría a Piccolo al percatarse de que se movía. Cell estaba destruyendo ciudades en islas con el objetivo de encontrar a 18, pero Goku habría intervenido en su camino, donde Cell con una sonrisa dice: vaya vaya, con que eres Goku, hasta que apareciste, supongo que estás aquí para morir como ya acabé con 2 de tus amigos antes. Gohan había estado cerca y se daría cuenta de que Cell mató al señor Piccolo, enfureciéndose por eso y comenzando a golpear a Cell, quien no se podía creer el nuevo poder que tenía el hijo de Goku. Posteriormente Gohan se calmaría para dejar a su padre pelear, y así Goku seguiría dándole su merecido a Cell, quien sorprendido por el poder de padre e hijo y la humillación que le estaban dando, dice que si tan solo absorbiera a 18, sería capaz de derrotarlos. Goku tendría el instinto de querer pelear con alguien todavía más fuerte, pero no estaría a favor en cuanto a tener que sacrificar a alguien para llevar a cabo eso, por lo que sin más piedad decide acabar a Cell con un Kamehameha por las vidas con las que ya acabó y porque no dejará que siga siendo una amenaza para la Tierra. Con su técnica le habría dado fin a la vida del bioandroide, y con aquello, Krillin ya no se habría visto en la necesidad de usar el control, por lo que lo termina guardando y a la vez localiza a los androides, donde al ver que son buenos, a 16 le ofrecería ser reparado por Bulma, mientras que 18 se terminaría aislando por la pérdida de su hermano gemelo. Posteriormente Goku regresa con Gohan con la teletransportación al templo de Kamisama, y después este se teletransporta al planeta de Kaiosama para preguntarle sobre la ubicación actual del nuevo Namekusei, donde Kaiosama le indica las coordenadas, y Goku se teletransporta hacia allá para hablar con aquellos y buscar un nuevo Kamisama. El Namekiano Mori, al saber que él fue quien peleó contra Freezer, le ofrece a Dende por sus habilidades de mago y por la conexión que ya tuvo con terrícolas de allá. Por lo que Goku se lleva a Dende al planeta de Kaiosama y después al templo para que tenga su nuevo cargo, donde en esta ocasión sí le anticiparían que el nuevo poder de las esferas permita que uno pueda revivir una cantidad ilimitada de veces, porque Piccolo y Tenshinhan ya murieron antes. Así que Dende dice que se tomará unos días para hacer aquello, y así al otro día salen Vegeta y Trunks del entrenamiento, donde Vegeta se molesta al enterarse de que Goku acabó con Cell y que todavía Goku sigue siendo más poderoso. Sin alguna amenaza que enfrentar, Trunks terminaría despidiéndose de todos y regresando a su línea de tiempo original para acabar con los androides
androides y Cell. En el presente se desarrollaría una paz de 7 años, en donde esta vez, Gohan no descuidaría su entrenamiento al tener presente a su padre, al igual que Goten se sumaría en aquel y ganaría un poder mayor al de la historia original. Piccolo y Tenchin Han ya habían sido revividos una semana después de la derrota de Cell junto a 17, y el Namekiano de repente se uniría al entrenamiento de los Saiyajin, y así su poder sería mayor aunque no haya entrenado en la habitación del tiempo. Krillin habría tenido su conexión con 18, y posteriormente una hija llamada Maron. Goku y Gohan dentro de su entrenamiento habrían alcanzado el Super Saiyajin fase 2, el cual Gohan habría sido el primero en obtener gracias a su enorme potencial oculto, mientras que Vegeta tardaría un poco más en conseguirlo por su parte. Gohan asistiría a la preparatoria y tendría una conexión con Videl, con la cual acordaría también estar en el torneo de artes marciales. Por cierto, Mr. Satan igual sería reconocido de alguna manera, pero no tanto como lo fue en la historia original al Cell no hacerse famoso. El torneo iría de la misma forma, ya que igual Trunks por ser mayor que Goten ganaría, aunque con más dificultades, mientras que el torneo de adultos iría de la misma forma como el robo de energía de Spopovich y Yamante Gohan. Los guerreros y Shin seguirían a los secuaces y se iría contando la historia de Majin Buu hasta que se terminan escondiendo para ver cómo estarían por matar a Spopovich y Yam, pero teniendo a un Gohan estratega presente en esta ocasión, atacarían de inmediato para salvar la vida de aquellos manipulados. Como se ha visto en el manga de Dragon Ball Super, Trunks del futuro en la saga de Cell era demasiado inferior a Goku y Gohan, pero después de 10 años entrenando por su propia cuenta, más una pequeña ayuda del Supremo Kaiosama y Kibito, donde ahí como Super Saiyajin fase 2 apenas pudo matar a Dabura, o sea seguía siendo inferior a Gohan de la saga de Cell, y sus posteriores arduas batallas contra Black durante un año, pudo alcanzar en Super Saiyajin fase 2 un poder similar al de Goku fase 3, quien tuvo entrenamientos más duros más 3 años en la habitación del tiempo. Así que a este Gohan lo podemos poner en una altura similar considerando que no entrenó en un tiempo caótico, por lo que este como Super Saiyajin normal se estaría encargando de Dabura, mientras que Vegeta acabaría con Pui Pui, y posteriormente Goku con al Babi de haberlo enviado. Dabura escupiría en un guante de Gohan y notaría cómo se va petrificando, por lo que decide quitárselo y acabar de un Kamehameha inmediatamente a Dabura para que no se presente otra emergencia. Piccolo y el Supremo Kaiosama se estarían encargando de Babidi, pero este se teletransporta dentro de su nave, aunque llegaría a notar algo molesto a Vegeta e intentaría poseerlo. Vegeta se estaba quejando porque tenía pendiente una batalla contra Kakaroto, y lo sacaron del torneo para tener una decepcionante batalla contra sujetos débiles, y que lo único que espera es ver al tal Majin Buu. De repente algo estaría sucediendo en la mente de Vegeta, y este se dejaría caer ante aquello para tener una marca en su frente y un considerable aumento de poder. Piccolo, Gohan y el Supremo Kaiosama tratarían de detener la situación, pero Vegeta con una ventisca de ki los manda a volar, y Gohan se transforma en Super Saiyajin fase 2 para frenarlo. Pero Goku detiene a Gohan diciendo que no se entrometa, ya que es una pelea que le prometió hace mucho, y que ellos se encarguen de Babidi y Majin Buu. Por lo que Piccolo, Shin, Gohan y Kibito se adentran en la nave, mientras que Krillin vuelve al torneo. Goku se convierte en Super Saiyajin fase 2 y empieza su pelea contra Majin Vegeta. Para mala suerte del protagonista, su poder de Super Saiyajin 2 se vería superado en esta ocasión al no haber llevado a cabo su entrenamiento del otro mundo, y le faltarían ciertos reflejos para hacerse cargo de Vegeta. Mientras los demás estaban decididos a acabar con la vida de Babidi, el huevo de Majin Buu ya habría generado suficiente energía para ser liberado, donde Babidi transportaría a todos fuera de la nave para su despertar. Los demás habrían intentado detener el despertar de Buu, pero habría sido en vano al capullo abrirse y liberar a la bola de chicle. A pesar de la apariencia, Gohan no se dejaría confiar ante aquella, y como Super Saiyajin 2 en su máximo poder sale a pelear contra aquel. Claramente Gohan estaría demostrando tener una ventaja ante el villano, pero posteriormente se daría cuenta de que se regenera a cada instante, y que debería acabarlo antes de desgastar todas sus energías. Gohan arrojaría un Super Kamehameha para darle fin a su vida, donde habría apuntado con aquel, pero una parte de él había quedado intacta y se habría regenerado por completo. Además Majin Buu parecía muy molesto por no ser capaz de hacerle frente al Saiyajin, comenzando a expulsar humo y una furia que lo haría liberar su parte maligna.
Con su primer reflejo, Majin Buu maldad pura desintegraría a Babidi, y este con Majin Buu estarían llevando una pelea entre los dos, dejando confundidos a Gohan, Piccolo, Shin y Kirito. Donde al final Majin Buu intentaría convertir en chocolate al otro, pero maldad pura revierte el ataque y Majin Buu se termina convirtiendo en chocolate, siendo devorado por maldad pura, quien daría nacimiento a Super Buu. Esto impactaría a los presentes, donde Shin le dice a Kirito que no pierda tiempo y los lleve al planeta supremo, donde el asistente hace caso. Tras ser teletransportados, Gohan pregunta dónde están, y por qué dejaron atrás a la amenaza de Majin Buu. Shin le dice que tras ver sus habilidades, ha decidido que es el guerrero indicado de sacar la espada Z, la cual podría acabar con él, así llevándolo donde aquella, y Gohan con algo de esfuerzo la retira y comienza su entrenamiento. Goten y Trunks estaban en el camino, mientras que Goku y Vegeta habrían detenido su combate, y ambos se comerían sus semillas del ermitaño. Los dos Saiyajin a la vez se encontrarían con Goten y Trunks, y al frente el mismo Super Buu, donde Goku pregunta qué fue lo que hizo con su hijo y los demás. Super Buu dice que los vio desaparecerse mientras se transformaba, donde Vegeta dice que eso parecía al sentir como su poder se iba incrementando. Goten y Trunks algo confundidos se preguntan si acaso no estaban peleando contra Majin Buu, ya que les sorprende ver que recién decidan confrontarlo. Goku dice que eso no es algo que incumba ahora, y les pide a los niños mantenerse lejos. Goten y Trunks deciden hacer caso, donde aquí Vegeta habría perdido su posesión al Babidi estar muerto, por lo que ambos Super Saiyajin 2 saldrían al ataque, pero Super Buu les estaría dando una humillación al ser inútiles. Gohan ya se estaba acostumbrando a la gravedad de la espada Z y la iba dominando cada vez mejor, mientras que en la Tierra las cosas se le complicaban a Goku y Vegeta, donde Goten y Trunks sin soportar ver lo que sucede, intervienen en la batalla. Pero Super Buu empezaría a darles su merecido, y Gohan por su parte ya acostumbrado a la espada Z después de 2 horas, dice que ya está listo para pelear contra Majin Buu, y será mejor que lo lleven pronto antes de que más vidas se pierdan, o hasta incluso las esferas puedan ser destruidas. Shin le dice a Gohan que le hará una última prueba antes de ir, y le tira un metal cachín para que intente cortarlo. Pero Gohan tras hacer el intento, hace que la espada Z se quiebre, impactándose todos ante aquella acción. A la vez habrían liberado al Kaioshin de hace 15 generaciones, y todos se preguntarían por aquel. Tras hacer una pequeña presentación, Gohan pregunta si puede ayudarlos de alguna manera, ya que en la Tierra Majin Buu está siendo una amenaza invencible, y necesitan de un método urgente para derrotarlo. El Kaioshin anciano saca su bola de cristal y examina la situación en la Tierra, diciendo que de alguna forma podía agradecerle a Gohan liberando sus poderes ocultos, pero aquel ritual duraría un día, así que la otra manera es fusionándose con aquellos arcillos con alguien para dar nacimiento a un guerrero invencible capaz de hacerle frente. Kaioshin y Kibito harían la prueba quitándose un arcillo y nacería Kibito-Shin, luego el Kaioshin anciano diría que la fusión es permanente, y Gohan decide tomar el riesgo con el objetivo de salvar la Tierra y el universo. Kibito-Shin se teletransportaría junto a Gohan y Piccolo para dejarlos casi cerca del campo de batalla, y este regresa a su planeta mientras que Gohan se dirige rápidamente a pelear. Gohan pensando rápido lanza un Kien-san para cortarle un brazo a Super Buu, quien estaba a punto de lanzar un ataque para matar a Goku, y este le lanza un arcillo a Goku para que se lo coloque en una oreja y así fusionarse para acabar con el enemigo. Goku se coloca el arcillo y así ambos dan nacimiento a Gohan, quien pasa al Super Saiyajin y le comienza a dar una paliza a su enemigo. No obstante, Super Buu usaría el brazo cortado para convertirlo en una masa y absorber desprevenidamente a Vegeta. La masa llegaría hasta Super Buu, quien incrementaría su poder tras la absorción y contraatacaría a Gohan. Pero el poder que obtuvo no es nada comparado ante la fusión, la cual decide seguir dándole su merecido hasta que pasan unos minutos en los que Buu frustrado, decide absorber a Gohan. Pero Gohan se protege con un campo de energía para infiltrarse en el interior de Buu, y así buscaría a Vegeta, al cual lo retira, igualmente a Majin Buu por pensar en darle una oportunidad, ya que Gohan mediante la personalidad de Gohan, habría visto algo de bondad en aquel, sobre todo cuando liberó a un Majin Buu que era realmente malo. Gohan se escaparía con los dos capullos, recuperando su tamaño normal mientras que Super Buu se está convirtiendo en Kid Buu. Sin darle otra oportunidad, con un Kamehameha decide desintegrarlo completamente de la existencia. Posteriormente Vegeta y Majin Buu despertarían, y Vegeta preguntaría qué hace ese gordo ahí, donde Gohan dice que él no es un ser totalmente malo y que pretende darle una oportunidad. Después todos estarían por dirigirse a Corporación Cápsula tras haberse acabado el torneo, y Gohan perdería la fusión, así separando a padre e hijo y ahorrándoles una explicación.
Posterior a aquello, Majin Buu se volvería un buen amigo de Mr. Satan, Gohan se casaría con Videl, y así pasaría un año en donde Bills despertaría e iría por Goku, que se encontraba en el planeta de Kaiosama entrenando. Ellos tendrían una batalla en la que Goku tendría como máximo el Super Saiyajin 2 y terminaría perdiendo. Después Bills iría a la Tierra a la fiesta de Bulma, donde Majin Buu no le daría pudín y lo haría molestarse. Goku se haría presente y con las esferas que tenía Bulma preparadas, le preguntaría a Shenlong por el Super Saiyajin fase Dios, recibiendo explicaciones sobre que debe ser invocado mediante un ritual de 5 Saiyajin de corazón puro hacia uno. Videl mencionaría estar esperando un bebé y ahí harían el ritual con Goku, quien tendría una batalla similar contra Bills, la cual Bills termine ganando por todavía ser abismalmente superior. Después de una paz, Goku y Vegeta se irían a entrenar con Whis, mientras que en la Tierra resucitarían a Freezer, y Jaco después de 4 meses llegaría para dar su aviso de que Freezer viene con 1000 soldados. Reuniendo a los mismos guerreros que en la historia original, todos saldrían a pelear contra el ejército de Freezer, donde esta vez Gohan como Super Saiyajin 2 acabaría fácilmente con Tagoma y Shizami. También comenzaría de ganar tiempo peleando contra Freezer primera forma, el cual era superior a Gohan, pero Gohan lograba mantenerlo ocupado mientras Bulma trataba de comunicarse con Whis. Posterior a unos minutos, lograría dar con él, haciéndole saber de la situación en la que se encuentran, donde Goku se teletransporta con Vegeta, encontrando ya a un Gohan bastante exhausto por detener a Freezer, y Goku le dice que ya puede descansar, porque ahora es su turno. Goku pasaría al Super Saiyajin Blue, mientras que Freezer a su forma dorada, y así los combates como después la revancha de Vegeta y el retroceder en el tiempo para darle una oportunidad a Goku sucederían. Posterior a aquello Gohan se iría a entrenar con Whis, mientras que Goku y Vegeta se darían un tiempo de descanso en la Tierra, sobre todo Goku para cuidar a su nieta Pan y conocerla mejor. Pasando varios meses, Gohan habría alcanzado el Super Saiyajin Blue, y llegarían Champa y Vados al planeta Bills para hacer un reto de qué universo tiene mejor comida. Tras Bills demostrar que con un ramen ya sorprende al Hakesin y la Ángel del universo 6, Champa propone realizar un torneo entre ambos universos con 5 guerreros a cambio de las super esferas, y que si el universo 6 gana, tendrán la Tierra del universo 7. El reto es aceptado, y los guerreros dispuestos a participar son Goku, Gohan, Vegeta, Piccolo y Monaka. Tras regresar a la Tierra, Bulma construiría el super radar del dragón e iría con Jaco a ver al sabio Zuno para obtener información sobre aquellas, enterándose de que las esferas están divididas en ambos universos, y que Champa ya se ha estado infiltrando para reunir. Goku, Gohan y Vegeta entrenarían por 3 años en la habitación del tiempo, y así se volverían más poderosos de lo normal, y al pasar los 5 días terrestres todos irían al planeta sin nombre para llevar a cabo el torneo. El primer combate comenzaría entre Goku y Winnie the Pooh, quiero decir, Pótamo, donde Goku después de fracasar en sus primeros intentos de atacar al osito de grasa, notaría la debilidad en sus piernas, y lo agarra de aquellas para arrojarlo del ring y ganar el primer encuentro. Posteriormente le tocaría pelear contra Frost, donde Goku convertido en Super Saiyajin buscaría llevarlo a convertirse en su forma original, cosa que es llevada a cabo, pero el Saiyajin es muy superior a su oponente que por confiado le pide que se rinda, cosa que Frost aprovecha como debilidad, y le da un golpe que lo hace desmayarse y así lo saca de la plataforma. Nadie sabría lo que pasó con Goku, y por siguiente entraría Piccolo a combatir contra este, donde al final con el Namekiano estaría el mismo resultado, y ahí es cuando Jaco se percataría de la aguja que tiene, haciendo que descalifiquen al demonio del frío. Pero Vegeta impide que suceda, haciendo que Piccolo se rinda por voluntad, y así Vegeta como Super Saiyajin de una paliza sacaría a Frost. Posteriormente tendría sus enfrentamientos contra Vegeta, Kiabe y Hit como en la historia original en la que es derrotado. Por siguiente tendría que enfrentarse Gohan a Hit, pero antes Goku le conseguiría información sobre la capacidad que tiene de saltar en el tiempo, habilidad que Gohan tendría en cuenta. Donde entra a la plataforma, y Hit le advierte que se rinda si no quiere terminar como su compañero anterior. Gohan dice que no ha venido al torneo solo para perder, y este pasa al Super Saiyajin Blue, mientras que Hit sale al ataque, donde Gohan recibiría varios golpes al inicio de la batalla, y Hit parado le dice que le acaba de advertir las consecuencias. Gohan saca una sonrisa diciendo que si quiere que se rinda, tendrá que sacarlo de la plataforma, o seguirá estorbando su camino. Hit sale nuevamente a atacar, pero Gohan descubre sus movimientos y lo
esquiva, dándole una patada en la cara. Hit se queda sorprendido que en sus más de 1000 años de vida entrenando, alguien haya sido capaz de golpearlo de dicha forma. La batalla se enciende y así durante pasan los minutos, Hit lograría mejorar su Tokitobachi hasta 0,5 segundos, donde a Gohan se le dificultaría seguirle el paso. No obstante, recordaría que cuando estuvo fusionado con su padre, se llevó recuerdos de la técnica del Kaioken, y considerando que el Super Saiyajin Blue conserva una energía tranquila, intentaría usar esa técnica mortal, así aumentando su Kaioken hasta unas 5 veces al no haber practicado aquella técnica, sobre todo su padre que la había abandonado hace años, y velozmente le da una cantidad de golpes al legendario asesino Hit, terminando por arrojarlo con un Kamehameha, y así quedando el universo 7 como ganador. Champa se estaría molestando con sus guerreros, pero es interrumpido al notar la presencia de Zeno y sus asistentes, donde los dioses se ponen de rodillas, mientras que Goku con toda confianza habla con el cabeza de balón hasta que se vuelven amigos, y Zeno dice que el torneo estuvo divertido a pesar de que lo hicieron sin su permiso, y que en un futuro pretende hacer un torneo en el que todos los universos se enfrenten. Zeno y sus asistentes se marchan, mientras que Whis liberaría la última super esfera, y se alejarían para llamar a Super Shenlong y pedir el deseo de que la Tierra del universo 6 se restaure. Posteriormente todos regresarían a lo que se trata de sus propias vidas, en darse un descanso después de llevarse una victoria en un torneo interuniversal. Mientras tanto, en la línea del futuro de Trunks, pasaron varios años después de que se hizo cargo de los androides y de Cell, y desde aquel tiempo se dedicó a entrenar, hasta que un día fue reclutado por Kaioshin y Kibito para entrenar con la espada Z, y una vez Trunks acostumbrado a esta misma, detectarían la presencia de Babidi en la Tierra, así que irían a enfrentarlo, donde Trunks había sido capaz de acabar con Pui Pui y Yakon, pero todo se fue de las manos contra el rey de las tinieblas Dabura. Dabura habría acabado con la vida de Kibito, y habría dejado a Trunks y Shin al borde de la muerte, hasta petrificado y destruido la espada Z, donde Trunks de repente se enfada demasiado que libera el Super Saiyajin fase 2, y con este acaba con la vida de Babidi y Dabura. Lamentablemente, Shin habría fallecido por la última ayuda que le dio a Trunks con sus últimas energías, y Trunks sentiría un alivio a pesar de que hayan muerto dos seres que están por encima de él. Pasarían unas semanas hasta que se haría presente una parte maligna de Goku que causaría destrozos en el futuro de Trunks, al cual Trunks se enfrentaría muchas veces, donde este ni siquiera con el Super Saiyajin fase 2 habría sido capaz de derrotarlo. Pasaría todo un año desde lo sucedido, en donde presenciaríamos la muerte de Bulma, la confrontación de Mai ante Black, y el escape de Trunks hacia el pasado. Trunks llegaría inconsciente, pero con una semilla del ermitaño despertaría y comenzaría a explicarle a todos sobre lo que pasó en su futuro, donde así posteriormente se aparece Black en un portal dimensional. Goku en Super Saiyajin 2 se enfrenta a este, dándole una paliza y empujándolo hacia el futuro. Posteriormente Bulma se encargaría de reunir el líquido para la máquina del tiempo, mientras que Goku junto a Bills y Whis van al universo 10, y Trunks entrena con Vegeta. Goku y Zamasu tendrían su combate, en el cual Goku decidiría dejarlo como tal, yéndose de regreso a su universo, mientras que Goku y Zamasu darían un viaje a 1000 años para ver la vida de los Babidi, en la cual Zamasu no está convencido del cambio que estos han tenido. Posteriormente ve el torneo entre los universos 6 y 7 y la batalla entre Gohan y Hit, quedándose sorprendido por aquella, aún así estaría más interesado en el asunto de Goku, por lo que se teletransportaría al universo 7 para hablar con el sabio Zuno y sacarle información sobre las super esferas y Goku. En la Tierra, Trunks y Gohan habrían podido interactuar, como Trunks conocer a la familia de Gohan, estando feliz de que con su viaje haya podido lograr que Gohan cumpliera uno de sus sueños. Pasando un día ya Goku, Vegeta, Gohan y Trunks partirían hacia el futuro con semillas del ermitaño al Gohan estar encargado de aquellas, y así llegarían, encontrándose a Mai con vida. Vegeta con una ráfaga de ataque llamaría la atención de Black, quien se haría presente ante ellos, y Vegeta comenzaría convertido en Super Saiyajin Blue a darle una paliza. Pero después de darle varios golpes, Black se levanta como si nada y se transforma en Super Saiyajin Rosé, lo cual es subversión del Super Saiyajin Blue, pero se vuelve rosa al ser un dios en el cuerpo de un mortal. Ambos seguirían peleando, pero Black se había vuelto mucho más fuerte y habría atravesado el pecho de Vegeta con una navaja de ki, y este habría caído al piso sin energías,
donde Trunks lo auxiliaría con una semilla del ermitaño, mientras que Goku se convierte en Super Saiyajin Blue para encargarse de aquel. Así se estaría dando una buena batalla entre los dos, y Goku estaría dispuesto a acabarlo sin dudas, pero una voz se oiría alrededor del ambiente, y aparece Zamasu, dejando impactados a todos. Tras estar Black y Zamasu presentes, Goku exige una explicación de todo. En el presente, el Supremo Kaiosama, sabiendo que este se separó de Kibito con la ayuda de Porunga, informaría que el sabio Zuno le acaba de informar de la presencia de Zamasu en su palacio, y que le ha preguntado sobre las super esferas, Goku y un posible intercambio de cuerpos entre un dios y un mortal. Este se teletransporta junto a Bills y Whis al universo 10, ya que sabían que este tenía como plan hacer un cambio de cuerpos con él con las super esferas, y como estas estarían disponibles en un año más, mataría a Gowas para usar su anillo y viajar un año al futuro para llevar a cabo su plan. Por lo que una vez las divinidades presentes en el universo 10, le advertirían a Gowas sobre lo que pretende hacer Zamasu, sacando a la luz sus planes, y este sabiendo que su destino ya está escrito, intenta atacar a quien sea, pero Bills lo detiene y lo destruye, salvando así la vida del Kaioshin del universo 10, y advirtiéndole que cuando vaya a reclutar a un aprendiz Kaioshin, que sea por su confianza y responsabilidad y no por su fuerza. Después Shin se va con Bills y Whis de regreso al universo 7, y este diría que irá al futuro junto a Gowas, ya que todavía el futuro sigue con la amenaza de Black, y este es capaz de volverse todavía más poderoso con la habilidad que tienen los Saiyajin, de volverse más fuertes después de recuperarse de estar al borde de la muerte, y como vio en Black, este solo tenía un arcillo, por lo que su otro plan sería fusionarse con el Zamasu de ese futuro. Este parte de regreso al universo 10 para explicarle a Gowas de aquello, y así ambos darían rumbo al futuro de Trunks. Mientras todo eso pasó, en el futuro Black y Zamasu explicaron todo lo que pasó desde que Black mató a Gowas y fue un año al futuro para reunir las super esferas y tomar el cuerpo de Goku, donde después mató a Goku y su familia, y se fue a otro futuro donde ya había fallecido Bills por la muerte del Supremo Kaiosama, así que después fue al universo 10 para asesinar a Gowas y organizar su plan con su otro yo, así matando a los Kaioshin de los otros universos para que los Hakaishin no pudieran hacer nada ante él, y así Black dio con Trunks. Goku furioso libera un poco más de poder y sale a atacar a Black y Zamasu juntos, impidiéndoles la capacidad de regresarles sus ataques, hasta que posterior a unos minutos, Goku se desgasta y Black le da su merecido. No obstante, Gohan Super Saiyajin Blue vuela rápidamente a atacarlos, y se verían en problemas. Sin otra alternativa que estos dos tener que cambiarse de oreja un arcillo para así dar nacimiento a Super Zamasu, el cual estaría siendo casi intocable para la presencia de todos, y así con técnicas que lanzan varios ataques a la vez, causarían varios daños en los presentes, y Trunks al sentirse inútil y casi no aportar, alcanza el superpoder de la ira de tanto enfadarse, y saltaría al ataque, pero sería inútil todavía. Super Zamasu arrojaría un Black Kamehameha ante los guerreros, donde Goku y Gohan contestan con un Kamehameha, y Vegeta con Trunks un Gallic Ho, y los cuatro guerreros ganarían en sus ataques, los cuales llegarían a deformar a Super Zamasu por la mitad y romperían su aro de selfies, quiero decir, aro de luz jaja. Los guerreros se comerían unas semillas del ermitaño, pero se habían acabado, y ahí es cuando Kaioshin y Gowas habían llegado. Gohan y Trunks saldrían a detener a Zamasu, mientras que Gohan le habría dicho a su padre que con Vegeta se fusionen para detener pronto la amenaza, donde los dos estarían por colocarse sus arcillos, y Gowas mencionaría que siendo unos mortales, la fusión dura solo una hora a diferencia de lo que dura si se incluye en Kaioshin. Así Goku y Vegeta darían nacimiento a Bellito, quien se convierte en Super Saiyajin Blue y sale a pelear contra Super Zamasu como en la historia original, donde le empezaría a dar una paliza en la que Bellito estaría cerca de dar su golpe final, pero la fusión se desvanece, y Trunks con su Genki espada intervendría. Trunks iría recibiendo energía cada vez más y le haría varios cortes a Super Zamasu hasta que decide partirlo a la mitad. Gohan, que aún tenía energías, hace un Kamehameha con el cual termina desintegrando lo que quedó de Super Zamasu, así evitando que se convierta en universo, y el futuro queda a salvo. Posteriormente Trunks y Mai se despiden de sus amigos, y Gowas con Shin regresan con el anillo del tiempo junto a Goku, Vegeta y Gohan al presente. Goku le pide un último favor a los Supremos Kaiosama, y es que con sus anillos del tiempo y con el super radar localicen las super esferas dentro de un año para restaurar el futuro de Trunks desde lo que sucedió con los androides, cosa que terminan aceptando, sobre todo Gowas por su error que desencadenó un escándalo en la línea de Trunks. Así estos reunirían en el viaje de un año las super esferas y le pedirían el deseo al dragón, donde Trunks ve como su
sus amigos fallecidos al fin regresaron a la vida, incluyendo a sus padres, y él sabe que todo es obra de sus amigos del pasado. Posterior a un año, Goku visitaría el Palacio de Zeno para recordarle sobre el torneo entre todos los universos, donde Daishinkan se contacta con todos los ángeles, Kaioshin y Hakaishin para reunirlos y explicarles lo que se viene. Después de una batalla de Hakaishins que terminaría frenada, Daishinkan pone a pelear a Goku contra Toppo, donde ambos pelearían como en la historia original hasta que Daishinkan decide detener las cosas para que puedan usar sus verdaderas energías en el torneo de verdad. Así Goku reuniría a los guerreros de la historia original, aunque Piccolo y Gohan serían más fuertes que originalmente, y al reunirse serían transportados para comenzar los combates. Casi todos los combates irían de la misma forma como en la historia original, debido a que Gohan con el estado místico no tuvo grandes dificultades hasta que llegó a enfrentar a Bispo, donde en esta ocasión al tener el Super Saiyajin Blue, junto a Freezer lograrían sacarlo de la plataforma. Posteriormente se encargaría con la ayuda de Freezer y 17 de pelear contra Toppo Hakaishin, ya que sabiendo que su poder de Saiyajin híbrido con el Super Saiyajin Blue sería tan competente con el de Goku y de Vegeta, encontraría buenas maneras de contrarrestar su poder destructivo. Aunque a fin de cuentas Vegeta se vería obligado a intervenir al Toppo meterse en su camino, y así Vegeta con una explosión final lograría sacar a Toppo del ring. Posteriormente se enfrentarían los 5 presentes a Jiren, o sea, Goku, Gohan, Vegeta, Freezer y 17, donde Freezer estaría de pie en su forma dorada porque Gohan lo habría auxiliado contra Toppo, y llegaría el momento donde Jiren lanza un poderoso ataque que competiría en contra de los 5, donde lograrían destruirlo por poco. Jiren seguiría de pie y todavía le causaría problemas a los presentes, donde en una de esas 17 hace un ataque concentrado que explota, dándose por muerto, Freezer quedaría inconsciente, Vegeta daría lo último de sí, y terminaría dándole el resto de su energía a Goku antes de caer. Gohan habría logrado evitar a Jiren de su camino para también darle energías a Goku y atacar en un momento más emergente, y así Goku volvería a alcanzar la doctrina egoísta, donde termina por alcanzar su forma completa, y dejaría a Jiren casi derrotado. Goku estaría por dar su golpe final, pero de repente su cuerpo sufre las consecuencias de no soportar ese poder por mucho tiempo, y Gohan decidiendo arriesgar lo último de sí, se convierte en Super Saiyajin Blue y utiliza el Kaioken aumentado a 20 veces para darse un vuelo. Claro que no se puede volar, pero se impulsaría en una de las rocas donde se estaba aislando, y le da un fuerte golpe a Jiren que ya se encontraba debilitado, y le lanza un Kamehameha que termina por sacarlo. Así el universo 11 es eliminado, y el universo 7 queda como ganador, donde 17 se expone como superviviente, y así con las super esferas en su poder, piden restaurar la vida de los universos borrados, cumpliéndose aquello, y Whis reviviendo a Freezer. Posteriormente para la película de Broly de la que muchos han hablado porque se filtró, lo que sé que cambiaría, es que Gohan estaría presente, aunque no sé cuál sería su aporte, así que puede que tal vez si esto tiene continuación, podría seguir en la nueva saga de Super. Porque me han contado que Dragon Ball Super continuará, ya que salió el manga 43, y en una parte Goku menciona que se enteraron hace poco que había otro Saiyajin en su universo del que desconocían, refiriéndose a Broly según aquello. Bueno, aquí les traigo por fin el remake y versión completa de esta teoría que tuvo gran apoyo y quedó inconclusa. No sé en qué fecha esté puesto este video ya en mi canal, pero feliz 2019 a todos, que bien por quienes todavía apoyan mi canal, sigan sus sueños y metas y cúmplanlos. Hasta pronto.